grabando alguna clase y voy a grabar otra clase. No sé si las vieron, pero parece que algunas no están. De todas maneras, entre hoy y mañana les voy a enviar la diapositiva de las clases para que tengan ahí una directrices. Bueno, lo importante de estas clases es, tienen un patrón común, es cómo analizar un derecho fundamental. Y lo que yo les he dicho, pensando en el examen, que seguramente es oral, es primero leerse el artículo 19 y los numerales a conciencia. En segundo lugar, ver sus contenidos normativos, qué es lo que contiene cada inciso, como título, como subtítulo, y luego ver cómo se resuelve un, un tema. Ahí les voy a enviar un caso de la expulsión de un estudiante de un colegio donde se aplica el juicio de ponderación. Entonces, habitualmente lo que nosotros tenemos es ver lo que dice la Constitución, los contenidos normativos del 19, hay que ver qué leyes le dan contenido a ese derecho fundamental. Tenemos esto que relacionarlo además con los tratados internacionales, habitualmente tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, qué ha dicho la Corte Interamericana, qué ha dicho los tribunales superiores. Entonces, con ese primer contenido, con esa cantidad de materia, nosotros podemos entrar a resolver un conflicto constitucional. Y de eso se tratan estas clases grabadas de corta duración, donde se va explicando un poco el contenido de los numerales. Pero es importante que lean los numerales, sobre todo los numerales extensos, 19 número 3, 19.7, 19.16, 19.15, 19 número 24. ¿Mm? Entonces ahora vamos a ver lo que es el orden público económico y todo lo que tiene que ver con las garantías de propiedad dominicales de dominio. Bien, así que nos vemos más ratito. Bueno, lo que nosotros vamos a ver aquí y le voy a enviar esta lámina son las libertades económicas. 19 número 21, 22, 23, 24 y 25. Como ya lo hicimos en algunas clases que también están en el campus virtual, hay muchas clasificaciones de los derechos fundamentales y los que están en el 19. Esta es una clasificación que no aparece tan nítidamente en el capítulo tercero, pero ténganla de referencia. Derechos de la personalidad, derechos del pensamiento libre, derecho a la seguridad jurídica, derecho de desarrollo del medio social, derechos patrimoniales y derechos políticos como tales. La clasificación que hemos seguido nosotros, que es más pedagógica, y hay varios autores que la utilizan, es: yo leo el artículo 19 y también con el capítulo segundo y me encuentro con libertades, igualdades, derechos sociales y derechos políticos, que es la clasificación previa que está en el campo virtual. Por ejemplo, dentro de las libertades, el derecho a la vida, libertades materiales, libertad personal, derecho a la intimidad, libertad económica. ¿Qué es esto? Bien, y el primer derecho fundamental en esta materia económica es el 1921, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Bien. Eh, y estamos leyendo lo que dice su contenido normativo. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. ¿Cómo sé yo cuál es la clasificación de las leyes en la Constitución? Artículo 66. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común, aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Este 19 número 21 es la que se denomina la libertad de emprender, más amplia que las antiguas libertades de industria y comercio, en los primeros códigos, 1874, 1875. Entonces aquí cabe toda actividad comercial, industrial, agrícola, cualquier otra índole económica que no contravenga los límites impuestos por la Constitución y, por supuesto, con sujeción a las leyes. Un pequeño concepto puede ser facultad natural de los hombres de ser agentes decisorios y responsables en materia, circulación, producción y distribución de riqueza. ¿Qué pasa con el Estado? Es la pregunta que se hace habitualmente en los exámenes de grado y en los certámenes. ¿El Estado puede actuar en materia económica? Solo cuando, acuérdense del principio de subsidiariedad, lo vieron en materia económica, los particulares no puedan realizar por sí solos la actividad. Cuando no estén cumpliendo un adecuado fin a su bien común, cuando el Estado haya agotado legalmente todo su esfuerzo. Si el Estado actúa de realizar la tarea en forma, lo que se dice transitoria y temporal, el Estado debe retirarse y cesar su intervención y promocionar la participación de los particulares. Y el requisito adicional debe ser una ley de quórum calificada que tiene un canon de votación en el artículo 66 de nuestra Constitución.
Esto, acuérdense del principio, aquí está el principio de sociedad en plenitud. Los protagonistas de la sociedad en la persona, la familia, los grupos intermedios de la sociedad, el Estado está como subsidiario. Cuando algo no esté funcionando mal, cuando no haya interés de los particulares o cuando la empresa es demasiado grande y los particulares no lo pueden hacer. Eh, eh, hay un tema interesante que se discute aquí. Este es un derecho asegurado dentro de las libertades de igualdad de oportunidades. Está consagrado en nuestras legislaciones, pero aquí hay un punto con el 19 número 21 que es muy importante, debatido por la doctrina, que no se encuentra reconocido ni asegurado como derecho humano por ninguno de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas ni el sistema interamericano. Lo que se encuentra reconocido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 es el derecho a propiedad, pero no el derecho de emprender o la libertad económica del 1991. No sería propiamente un derecho humano y tampoco uno que derive de la dignidad humana como atributo del ser humano, pero aparece consagrado. Pero esa es la crítica doctrinaria. ¿Bien? Eh, no, sin perjuicio que el Tribunal Constitucional en 1995 ha dicho que es un derecho fundamental como expresión del reconocimiento de la primacía de la persona humana y de su libre iniciativa para emprender y realizar sus virtualidades. También viene a ser consecuencia del principio de subsidiariedad, con también el deber del Estado de resguardar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Se halla, imagínense, desde 1980 al 2026, esto ha quedado muy instalado en la práctica cotidiana, en el ámbito privado, en el ámbito público, en la cotidianidad, en la actividad económica. Así que ha sido difícil eh, no desconocerlo, pero sí la doctrina entiende que no aparece en los tratados de Naciones Unidas. El núcleo del 1991 es bastante grande porque dice libertad para emprender, libertad para desarrollar la libre iniciativa privada económica, libertad de los operadores privados, eh, personas y cuerpos intermedios que podrán disponer de realizar autónomamente emprendimiento económico con o sin fines de lucro, libertad de inversión, libertad de contratación, libertad de política y precio, libertad para adoptar la forma jurídica de la actividad, libertad para la determinación de los fines que determinen, libertad para acceder al mercado. Y eso es muy importante en el Tribunal de la Libre Competencia. Libertad para cesar la actividad económica. Esta libertad obviamente no es absoluta y tiene regulación. ¿Se fijan? Eso comprende un amplio abanico. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Eh, la Constitución en general chilena, por el contexto social y político después de 1973 y la Constitución de 1980, manifiesta su reticencia frente al Estado empresario. El Estado empresario, solo por excepción, excepcionalmente, trato preferente para el Estado empresario, solo por excepción, y a través de una ley de quórum calificado. ¿Bien? Es importante, lo vamos a ver el segundo semestre, que este 1991 tiene una acción específica, aparte de la acción de protección que lo protege, que es el amparo económico. Nosotros lo vamos a ver el segundo semestre. Es la ley 18.971 de 10 de marzo del 90, que establece que cualquier persona podrá denunciar la infracción al artículo 19, número 21, y que el actor no necesita un interés actual en los hechos denunciados. Bien. La acción puede interponerse dentro del plazo de 6 meses, contado de que se hubiera producido la infracción, conoce en primera instancia la Corte de Apelaciones, este asunto, y luego la Corte Suprema. La sentencia es apelable y la conoce la Corte Suprema. Así que ahí tienen. Bueno, otro derecho fundamental es el 19 número 21, que tiene que ver también con la igualdad, que lo vimos en otra clase y quedó grabado, que es el 19 número 22, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. La verdad que la Constitución del 80 es una constitución concisa, precisa, más racional que la Constitución de 1925, tiene un cuidado lenguaje, pero en materias como la igualdad incurre en una serie de imprecisiones, es escueta, omite una serie de contenidos que ya en 1980 lo podía haber declarado, pero no lo hizo porque habían tratados internacionales del sistema, tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales del 66. O sea, tenía, aparte de otros tratados y declaraciones, un amplio contenido, pero utilizó una terminología que no es la adecuada. Y dentro de la terminología adecuada es discriminación arbitraria. En tema del derecho internacional de los derechos humanos, ya la discriminación tiene un aspecto negativo. No es necesario dejarle arbitraria. Lo que uno podría decir es una distinción, pero la discriminación de por sí es arbitraria. Entonces ahí hay una equivocación en la redacción de la Constitución. Si ustedes ven, sí lo hizo en el 19 número 2, eh, donde colocó ninguna autoridad puede realizar distinciones. Ahí estoy de acuerdo que utilizó un mejor lenguaje, donde dice, eh, veamos lo que dice,
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Me parece que ahí está mejor, aunque podría haber establecido discriminación. Pero aquí, derechamente, está mal utilizado el lenguaje de discriminación arbitraria. Toda discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos tiene un aspecto negativo. Estoy tratando no con la consideración a respeto a una persona por una serie de categorías sospechosas. Por ejemplo, por su origen, por su nacionalidad, por su condición social, por su discapacidad. ¿Bien? Bueno, dicho lo anterior. Dice, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado a su organismo en materia económica. Solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrá autorizar determinados beneficios directos e indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otro. En el caso de la franquicia o beneficio indirecto, la estimación del costo de esto deberá incluirse en la ley de presupuesto nacional. ¿Cierto? Claro, debe haber aquí una mirada igualitaria, homogénea, pero hay situaciones por lo largo de Chile, por las regiones, en que se debe dar un beneficio a determinado sector de la economía. Y así pasa, vean ustedes con, por ejemplo, en zonas extremas, vean ustedes con el diésel, en fin. Eh, esa aplicación del 19 número 2, ya sabemos, se prohíbe al Estado y a su organismo establecer discriminaciones o diferencias arbitrarias en materia económica, es decir, carentes de fundamento racional. Relacionen esto con el 19 número 3, donde dice que el legislador debe establecer investigaciones y procedimientos racionales y justos. Para el caso de tratarse de franquicia o beneficio indirecto, la estimación del costo de esto debe incluirse anualmente en la ley de presupuesto. Así es posible hacer pública su cuantía y hay un debate legislativo. Bueno, el 19 número 23, no confundirlo con el 19 número 24, esta es la libertad para adquirir. No es el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad yo ya he adquirido el producto. Aquí es la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otro precepto de esta Constitución. Una ley, nuevamente una ley de quórum calificado, artículo 66, y cuando así lo exige el internacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición de dominio en algunos bienes, que es lo que viene a continuación. Para algunos es la base del orden público económico, López. Régimen de propiedad privada, puesto que se consagra la posibilidad jurídica, esto es importante, de adquirir el dominio de toda clase de bienes. Hay que destacar libertad para adquirir, para poder acceder a la propiedad. Otorga la posibilidad jurídica de ser titular del derecho mínimo de cualquier bien. Es un derecho, vean, es un derecho al derecho de propiedad. Eh, Bueno, obviamente que se exceptúan algunos, pueden ver el Código Civil, lo haber visto en primer año, en las primeras clases de Derecho Civil, los comunes a todos los hombres, artículo 585 del Código Civil, el espacio ultraterrestre, acuérdense de teoría política, tratado del espacio, cuerpo celeste, el tratado de la Antártica, por convenio y tratado, bienes nacionales de uso público, artículo 589 del Código Civil, en el numeral 24, inciso sexto, sobre el dominio de las minas, inciso séptimo, los hidrocarburos, líquidos y gaseosos, en el inciso final del número 23 para limitar la adquisición de determinados bienes en zonas fronterizas. Los extranjeros, hay una ley específica, ¿no es cierto?, no pueden adquirir bienes en zonas fronterizas. Y hay una limitación de la ley indígena, 19.253, donde no se puede vender, ¿no es cierto?, propiedades que tengan naturaleza indígena, pero el informe de la Corporación Nacional Indígena de CONADE sí se pueden hacer permuta y, por supuesto, circulación de bienes entre los propios, la propiedad mapuche. Hay una limitación ahí en la ley. Bien. Y aquí viene el artículo 19, número 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre todo a clases de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deberían de su función social. Esta comprende cuando exija los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental. Es un artículo largo. Hay un reconocimiento y regulación del derecho de propiedad. También están las garantías del derecho de propiedad. Hay un principio de legalidad, inviolabilidad y requisito para la expropiación. Debe ser una ley especial o general. Bueno, aquí está la propiedad privada. Siguiendo al profesor Núñez Poblete, consiste en el poder socialmente reconocido y jurídicamente sancionado de poseer y aprovecharse exclusivamente de ciertas cosas. Hablamos de propiedad privada, contrapuesta a otra también que también trabaja sobre la base cosas, sujeto y poderes. La propiedad pública, que se estudia en el derecho administrativo. Aquí estamos hablando de la propiedad privada. La propiedad privada ha tenido una evolución entre colectivismo e individualismo. Propiedad privada no aparece este derecho fundamental en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni tampoco en el Convenio Europeo de Derechos del Hombre en 1950, pero sí aparece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, la propiedad es una manifestación de la libertad humana que permite una convivencia social más óptima y un mejor rendimiento económico. Esta argumentación, vean ustedes, el segundo ensayo del Gobierno Civil de John Locke. Es una reacción a los vestigios del régimen feudal, sirvió para incluir el derecho de propiedad en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, etapa individualista que se consagra en el Código Napoleónico. Es una reacción después del magisterio social
respecto a que la propiedad de la iglesia tenía que tener limitaciones, principalmente la función social. Hay negadores de la propiedad individual, lo pueden ver. La propiedad privada como derecho fundamental, al leer la Constitución o la Convención Americana, lo primero que se reflexiona es la propiedad de cátedra, de derecho privado. En términos constitucionales, ¿es lo mismo la propiedad respecto a la propiedad de derecho privado? Si es lo mismo la definición del Código Civil de aquellas normas que forman parte de la Constitución material del Estado, cuando un tratado se habla de propiedad, ¿se remite al derecho privado o a la ley? Y aquí viene importante, ¿qué importancia tiene que se consagre el derecho de propiedad que ya ha sido desarrollado de los tiempos romanos, ¿no es cierto? Bueno, eh, la propiedad privada como derecho fundamental. Es explicable que la Constitución no la defina, además no es un concepto creado nuevamente, no. Mientras el constitucionalismo daba sus primeros pasos, la propiedad llevaba mucho camino recorrido. ¿Qué gana al instalarse en la Constitución? La propiedad, claro está, tiene una definición propia del derecho privado, pero la codificación para efectos propedéuticos da una definición que se entiende por propiedad. ¿Pero qué nos interesa a nosotros? La propiedad del Código Civil nos sirve para reclamar un auto que hemos prestado, pero es inútil dicha legislación si el día de mañana se dicta una ley que requisa todos los autos de propiedad privada. Aquí entra el concepto constitucional de propiedad privada. Importancia de la Constitución. Si dejamos solo al legislador la tarea de definir el concepto de propiedad privada, la garantía de propiedad sería solo un saludo a la bandera. Hay un concepto mínimo y constitucional de propiedad que se asemeja a la noción que maneja el derecho privado. Para proteger este concepto mínimo, hay un poder exclusivo de tener, usar, disfrutar y disponer de una cosa sin contravenir la ley, no vulnerar los derechos terceros. Las leyes pueden ser modificadas. En la Constitución es más exigente. De ahí la importancia. Bien. Entonces el concepto gana dos cosas: independencia frente al legislador, en una sociedad justa, una adecuada relación con el resto de los intereses y derechos que reciban reconocimiento. Bueno, ahí les dejo otro punto importante que viene desde las constituciones de Weimar de 1919, mexicana 1917 y nosotros 1925, es el concepto de función, la función social de la propiedad. Utilizarla en armonía con los intereses generales. Toda propiedad está grabada con una hipoteca social en el sentido que yo sé que si mi propiedad sirve para hacer un puerto, para hacer un puente, para hacer un camino, para construir viviendas sociales, ¿no es cierto? Tiene que servir para eso sin perjuicio a mí se me pague una justa remuneración. La función social sirve para justificar la intervención del Estado cuando los intereses del individuo no se concilian naturalmente con los intereses de la comunidad. ¿Bien? Y ahí hay una explicación muy importante de la función social de la propiedad. ¿Bien? Todo derecho individual, en cuanto se produce ilícitamente sus efectos, cumple una función social, contribuyendo al bien común. ¿Qué garantía tiene la propiedad? Principio de legalidad. Solo por ley puede expropiarse la propiedad privada. Principio de inviolabilidad. Es nula toda privación de la titularidad o dominio que no respete las reglas de la expropiación. Y jurisdiccional, acción de protección, artículo 20, y también la protección, ¿no es cierto? Robo, entre otras materias, hurto, robo, usurpaciones, y por supuesto todas las acciones posesorias y reales del derecho civil. Ahí Y ahí se explica un poco, ¿no es cierto?, la expropiación. Requisito: ley especial o general, la ley debe ser causa de utilidad pública o internacional, la ley de autoridad puede conocer el derecho a indemnización, el expropiado de una acción constitucional del derecho a indemnización. Hay un aspecto del 1924 que habla de la propiedad propiamente tal, la propiedad minera y la propiedad de las aguas. El precepto consagra el sistema regalista patrimonial, por cuanto corresponde al Estado el dominio de todas sus características propias y las agregadas en la disposición. Un dominio pleno. Las cualidades de absoluto, inalienable, imprescriptible, indican que el Estado no puede desprenderse de él por ningún título. ¿Ven? Es un sistema de dominio regalista patrimonial, como Estado, como por decirlo de alguna manera, como Estado absoluto. ¿Mm? Ya. Vamos a quedar aquí y vamos a seguir con otra clase.